Muy buenas tardes. Pertenecemos al grupo número 5 y está integrado por los siguientes estudiantes: Xiomara Blanc, Silvania Blanc, Raquel Vega, Jackson Arteaga y Gustavo Mera. Hoy les hablaremos sobre lo que es el mercantilismo. Y los temas a tratar son los siguientes: concepto de mercantilismo, auge y decaimiento del mercantilismo, características del mercantilismo, cómo funciona el mercantilismo y principales escuelas del mercantilismo. Tenemos una pequeña introducción acerca del mercantilismo y se dice que es una doctrina económica y política que se desarrolló durante los siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII en Europa. Esta misma surge por el descubrimiento de nuevas rutas comerciales marítimas por los portugueses y la abundancia de metales preciosos, primordialmente el oro y la plata. También se caracterizó por ser una doctrina económica y política según la cual medía la riqueza de un país por la abundancia de monedas, ya sea el oro o la plata. Según Murray Rothbard, el mercantilismo, el cual alcanzó su máximo en la Europa en los siglos XVII y XVIII, era un sistema del estatismo que empleaba la falacia económica para construir una estructura de poder imperial, así como subsidios especiales y privilegios monopólicos para individuos o grupos desfavorecidos por el Estado. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema económico que se basa en el desarrollo del comercio y la exportación. Sus doctrinas fueron desarrolladas entre el siglo XVI y XVII en Europa. Para el establecimiento del mercantilismo se requería de un Estado fuerte que pudiera tomar las medidas necesarias para regular la economía. Se consideraba que la prosperidad de cada nación estaba vinculada por el capital acumulado por esta, que a su vez estaba representado por la acumulación de metales preciosos en poder del Estado. Del mercantilismo. Decimos que los teóricos mercantilistas sostenían que éste se podía incrementar a partir de una balanza comercial positiva, es decir, con un nivel de exportaciones que supere al nivel de importaciones. Esto se traducía en que se debía implantar políticas proteccionistas, protegiendo la producción interna con aranceles a la importación y favoreciendo a la exportación. Pilares sobre los que se sustentaba el mercantilismo. La economía debe estar regulada en todo momento por el Estado. La riqueza de un país viene determinada por la cantidad de oro y de plata que tienen dentro de lo que serían sus fronteras. Es fundamental que en el país pertinente se creen compañías que dependan del Estado para así mejorar el comercio. Para poder conseguir acumular más plata y más oro, se hace necesario dos cosas. Una, disminuir lo que son las importaciones y aumentar las exportaciones. Estas últimas, por su parte, deben ser incentivadas mediante el impulso de las manufacturas. Las ideas mercantilistas fueron la ideología económica dominante en toda Europa al principio de la Edad Moderna. En Francia, el mercantilismo nace a principios del siglo XVI, poco tiempo después del reforzamiento de la monarquía. Sin embargo, su principal apogeo se da de la mano de Jean-Baptiste Colbert, quien fue ministro de Finanzas durante 22 años dentro de Francia y el principal impulsor de las ideas mercantilistas dentro de este país. Con Colbert, el gobierno francés se implicó mucho en la economía para acrecentar las exportaciones. También eliminaron los obstáculos al comercio, al reducir las tasas aduaneras interiores y al construir una importante red de carreteras y canales. En Inglaterra, el mercantilismo alcanza su apogeo durante el periodo llamado The Long Parliament, dado de 1640 a 1660. Las políticas mercantilistas también se aplicaron durante los periodos de Tudor y Estuardo, especialmente con Robert Walpole como principal partidario. Las medidas que adoptó el mercantilismo inglés fueron el control del comercio internacional. Se puso en marcha un amplio abanico de medidas destinadas a favorecer la exportación y penalizar la importación. Se instauraron tasas aduaneras sobre las importaciones y subvenciones a las exportaciones. Se prohibió la exportación de algunas materias primas.
Inglaterra también aumentó el número de colonias, y una vez estando estas bajo control, se instauraban reglas para autorizar a producir solo materias primas y a comerciar únicamente con Inglaterra. Estas políticas contribuyeron en gran medida a que Inglaterra se convirtiera en la mayor potencia comercial del mundo y una potencia económica internacional. Decaimiento del mercantilismo. Hubieron dos principales razones por las cuales el mercantilismo dejó de ser eficiente. La primera es que fueron periodos de conflicto armado en los siglos XVII y XVIII. Al ser la idea dominante que el stock de riqueza es algo fijo, el único modo de aumentar la riqueza de un país era enfrentándose en guerra con otro, y así obtener todas sus riquezas, pertenencias y materias primas. Muchas guerras fueron libradas, como la guerra anglo-holandesa, franco-holandesa y franco-inglesa, ocasionadas por las doctrinas que preconizaban el nacionalismo económico. La otra razón del decaimiento del mercantilismo se vio debido a las críticas. Un buen número de estudiosos habían señalado ya algunos errores importantes en las teorías mercantilistas. Críticos como Douglas North, Sean Ludd o David Hunt atacaron los fundamentos del mercantilismo y a lo largo del siglo XVIII fue perdiendo el valor que había tenido. Según ellos, los mercantilistas eran incapaces de entender nociones como la ventaja comparativa y los beneficios del comercio. Por su parte, David Hunt apuntó la imposibilidad del gran objetivo mercantilista de lograr una balanza comercial positiva. Ponía de ejemplo en lo siguiente: a medida que los metales preciosos entraban en un país, la oferta se incrementaría y el valor de esos bienes en ese estado comenzaría a reducirse con respecto a otros bienes de consumo. Por el contrario, en el estado que exportaba los metales preciosos, el valor comenzaría a crecer. Los mercantilistas hacían todo lo contrario. Otro de los objetivos principales a la hora de criticar las teorías del mercantilismo fue la importancia que se le daba a los metales preciosos. Algunos incluso habían comenzado a desenfatizar la importancia del oro y la plata. Adam Smith apuntó que los metales preciosos eran exactamente igual que cualquier otro bien de consumo y que no había ninguna razón para darle un tratamiento especial. El oro no era más que un metal de color amarillo que era valioso simplemente porque no es abundante. Las regulaciones mercantilistas poco a poco fueron eliminándose a lo largo del siglo XVIII en el Reino Unido, y durante el siglo XIX el gobierno británico adoptó abiertamente el libre comercio y las teorías económicas de Smith. En el continente el proceso fue algo distinto. En Francia se mantuvieron las prerrogativas económicas de la monarquía absoluta hasta la Revolución Francesa, siendo entonces cuando terminó el mercantilismo. En Alemania el mercantilismo continuó siendo importante hasta comienzos del siglo XX. El mercantilismo tiene como característica principal el papel preponderante del Estado sobre la economía. Su doctrina se basa en fomentar la cantidad de moneda en plaza existente con el fin de conservar la misma y proteger la industria local de las producciones extranjeras. Se intentaba alentar las exportaciones y desalentar las importaciones, con el fin de incrementar la riqueza nacional. Entre sus principales características tenemos, primero, la riqueza e interés nacional. La acumulación de riquezas nacionales es la principal característica y objetivo del mercantilismo. Básicamente se realizaban reservas en oro y plata. Ambos son considerados como la más preciada de todas las riquezas. A mayor cantidad de estos metales, mayor poder para el país. Por otro lado, también incentiva la compra de materias primas como la madera y lana. Es importante resaltar que, para este tipo de economía, la nación que poseía mayor cantidad de tierras era aquella que más riquezas tenía. Por esta razón, basaban su economía en el trabajo de la misma. Obtención de metales preciosos. Aquellas naciones que no poseían metales preciosos fomentaban su consumo basándose en el comercio de exportación. Así, y como característica de estas naciones, sus salarios dentro del mercado interno eran muy bajos, con el objetivo de fomentar las exportaciones y así aumentar las reservas en metales preciosos. El Estado. Este juega un papel preponderante dentro de la doctrina mercantilista, pues intenta maximizar su poder convirtiéndolo en un Estado soberano y controlador.
Para ello se basa en la utilización de los mercados para la organización económica y en la propiedad privada. Balanza comercial favorable. La economía del mercantilismo se basó en este tipo de balanza comercial, donde ésta se mantiene con valores positivos por gran cantidad de tiempo, gracias a que, al elevar la cantidad de dinero en plaza, se puede elevar el precio. Objetivos económicos. Estos están relacionados íntimamente con los intereses de acumulación de poder, generando de este modo un Estado económicamente sólido y políticamente poderoso. Exportación e importación. Este sistema se basa en alentar las exportaciones y desalentar las importaciones con el objetivo de obtener, mediante el intercambio comercial, la mayor cantidad de riquezas para la nación. Impuestos aduaneros. Esta fue una de las principales características del control del Estado, pues se establecen impuestos aduaneros para las importaciones. Y por último tenemos la población. Para este tipo de comercio era imprescindible el crecimiento poblacional, dado que de este modo se generaba mayor mano de obra para poder sostener dicho modelo económico. Toda persona debía trabajar, muchas veces sin recibir recompensa monetaria, a cambio dado de que este sistema se expandió por el empleo del trabajo de siervos y esclavos. Este fue el principio de producción en serie. ¿Cómo funciona el mercantilismo? El funcionamiento del mercantilismo estaba implicado en que el Estado, al ser un órgano de poder, interviniera en la economía, aplicando diferentes métodos y políticas económicas, con el único objetivo de crecer más y más en el ámbito económico. Acciones del mercantilismo. Primer punto. Su metodología favorece las exportaciones. Segundo punto. Su metodología desfavorece las importaciones, sobre todo mediante la imposición de aranceles. Medidas más importantes de su funcionamiento. Primero, la prohibición a las exportaciones de metales preciosos. Segundo, el control de la moneda local. Tercero, los impuestos y restricciones a las importaciones. Cuarto, control de los recursos naturales. Quinto, subsidios, beneficios y facilidades a los productos locales. Sexto, fomentar el crecimiento de la población trabajadora. Séptimo, tender a una mano de obra barata que ayudará al país a ser más competitivo a nivel internacional. Octavo, privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción local. Mercantilismo como proceso económico. Detrás de la doctrina económica mercantilista emergieron de manera natural tres cosas fundamentales que generaban esta lucrativa actividad general. Primera, el monopolio de exportaciones. Segunda, el problema de los cambios y su derivación. Tercera, el problema de la balanza comercial. Un anexo del tema es que antes de las teorías mercantilistas existieron estudios económicos parecidos a ello, el cual fue desarrollado en Europa, al cual se le conoció como la teoría de escolástica medieval, el cual tenía como objetivo principal la compatibilidad de las doctrinas cristianas. Escuelas del pensamiento mercantilista. El mercantilismo dio origen a otras teorías económicas como el bulionismo, el colbertismo y el comercialismo. El bulionismo apareció durante el siglo XV y XVI en España y Portugal. Tuvo su máxima repercusión en el siglo XVII.
Es una teoría económica que define la riqueza como la cantidad de metales preciosos de los que se es propietario. Promueve la acumulación de riquezas a través de metales preciosos como monedas o lingotes. También es conocido como mercantilismo español o metalismo. El colbertismo es el nombre que se le dio a una doctrina económica que surgió en Francia en el siglo XVII, elaborada por Jean-Baptiste Colbert. El colbertismo es una variante del mercantilismo y es considerado un conjunto de prácticas o políticas, más que una teoría económica. Propone la industrialización de la economía como fuente de riqueza, favoreciendo la riqueza y el comercio nacional. Potenció la riqueza del Estado con la creación de manufacturas reales controladas por el Estado, con la creación de aduanas para evitar la competencia y otras medidas que beneficiaban las finanzas, también llamado mercantilismo francés. El comercialismo surgió durante el siglo XVII y XVIII en Inglaterra. Propone el comercio exterior como fuente de riqueza. La idea era favorecer el comercio a través de impuestos y restringir las importaciones. Consistía en el intercambio de algunos materiales, el cambio o la transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. El intercambio de bienes o de servicios se efectuaban a través de un mercader o comerciante. También fue conocido como mercantilismo británico. Los principales representantes del mercantilismo. Thomas More. Nació en Londres en 1571 y falleció en 1641. Este economista y mercantilista inglés fue el director principal de las Indias Orientales. Es considerado el más destacado representante y pensador del mercantilismo. Fue uno de los primeros en reconocer la importancia de exportar bienes intangibles y defendió las ideas iniciales del capitalismo. Afirmaba que la única forma posible de enriquecer al país era a través del intercambio con otros países. Es decir, que el comercio exterior era el principal medio que tenía una nación para enriquecerse. Moore sostenía que los trabajadores deberían ganar salarios de subsistencia, sueldos bajos. Entre sus principales aportes está la balanza comercial y el comercio exterior. Entre sus obras se encuentran el discurso del comercio desde Inglaterra a las Indias Orientales y la riqueza de Inglaterra para el comercio exterior. Jean-Baptiste Colbert nació en 1619 y murió en 1683. Fue político, jurista y economista francés. Se desempeñó como ministro de Finanzas del rey Luis XIV y como secretario de Estado de la Marina. Participó en el crecimiento económico acelerado de su país. Su trabajo permitió que Francia se convirtiera en una potencia europea en el siglo XVII, mediante un programa de reconstrucción económica. Fue mercantilista y proteccionista. Consideraba la economía mundial como un juego de suma cero en la que los países solo pueden enriquecerse empobreciendo a los países vecinos, lo que se consigue mediante guerras comerciales. Creó manufacturas reales cuyos productos de calidad estaban destinados a la exportación. Creó empresas con producción controlada por el Estado donde se invertía en enseñanzas y técnicas. Fomentó la creación de empresas y compañías de India. Entre sus obras más destacadas están Memorias sobre los asuntos financieros de Francia, Letras, Instrucciones y Memorias de Colbert. Edward Misselden nació en 1608 y falleció en 1654. Fue comerciante y economista inglés. Fue miembro destacado de los escritores en el grupo de pensamiento económico mercantilista. Fue el primero en enunciar el concepto de la balanza comercial. Estableció que las fluctuaciones en el tipo de cambio dependían de los flujos en el comercio internacional y no de los manejos que hicieran los bancos, así como los movimientos en el comercio internacional. Sugirió que los retornos comerciales deberían establecerse a los efectos del análisis estadístico, de modo que el Estado pueda regular el comercio con el fin de obtener excedentes de exportación. William Petty nació en 1623 y murió en 1687. Fue filósofo, economista, estadístico y médico inglés. Creó la aritmética política y la teoría del valor del trabajo con los mismos elementos que Adam Smith. Es uno de los fundadores de la econometría. Fue el primer escritor economista que se dedicó a la medición de variables económicas. Dentro de sus grandes aportes podemos encontrar: considera el sistema económico un cuerpo que necesita ser medido para ser conocido. Propone medir el valor en base al trabajo.
Considera que el intercambio está sometido a leyes naturales a las que es inútil oponerse y que los precios vuelven siempre a su nivel natural. Una población escasa es realmente pobre. La tasa de interés debe ser fijada por la libre oferta y demanda y no por el Estado. Jean Bodin nació en 1530 y murió en 1596. Fue filósofo, teórico político y jurista francés. Fue partidario de un sistema de protección estatal para la industria nacional. Ocupó diversos cargos en el gobierno francés. En la época de sus funciones buscó la manera de superar la violencia que vivía el pueblo francés. Fue uno de los fundadores del absolutismo francés, cuyas numerosas ideas económicas formaron parte de la doctrina mercantilista. Señaló la importancia de la entrada de metales para conseguir que el Estado sea rico y poderoso. Fue el creador de la teoría de la moneda, que sitúa el origen de la inflación de precios en aumento de la cantidad de dinero en circulación. Sus aportes a la teoría del Estado, en particular mediante el concepto de soberanía, han sido de gran importancia para la modernidad y conservar en gran medida su valor. Entre sus obras más destacadas están Método para facilitar la comprensión de la historia, La República y Respuestas para la paradoja del señor Malestroit. Antonio Sierra. Nació en 1623 y murió en 1687, mercantilista napolitano. Fue el principal exponente del mercantilismo en Italia. Este mercantilista napolitano fue el primer economista de esta corriente de pensamiento en analizar y comprender el concepto de balanza de pagos, en lo relativo a bienes tangibles, movimientos de capital y los pagos por servicio. Entre sus aportes más importantes están: explicaba cómo la escasez monetaria en el reino se debía al déficit en la balanza de pagos, rechazando la idea que la escasez de moneda se debía al tipo de cambio. Él proponía incentivar las exportaciones. También llegó a definir la ley de los rendimientos decrecientes para la agricultura. Conclusión. En conclusión, el mercantilismo fue una serie de ideas económicas que tuvo una gran importancia para el crecimiento y asentamiento de los imperios europeos. Ideas las cuales trataban de establecer una regularización estatal de la economía, unificar el mercado interno, el crecimiento de la población. Además, buscaba controlar los recursos naturales y proteger la producción local de la competencia extranjera. Sin embargo, el mercantilismo solo favorecía a unos pocos, y con el paso del tiempo quedó evidenciado de la mano de economistas como Adam Smith que el mercantilismo no servía para lograr una balanza comercial positiva. Más adelante serían reemplazadas por las ideas economistas de Adam Smith, el cual fue el mercado libre o el libre comercio.